El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Y aquí hay un cuarto punto que me gustaría que usted subraye. Más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Y si tenemos que concluir este sermón diciendo que la iglesia está llamada para evangelizar, hacer misiones, anunciando el evangelio de Jesús. Es un buen punto. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mire, qué profundo relato llegar a entender que Dios hace como Él quiere hacer. Padre, gracias por esta palabra. Confirma esta palabra en nuestros corazones. Darte gracias, Dios, porque tú eres Dios y nos sorprendes y nos muestras y nos animas y nos impulsas para que como iglesia nunca dejemos de anunciar el evangelio de Jesucristo. Que muchas personas puedan tener un encuentro genuino con Cristo. Estos sean discipulados, bautizados, con una señal de humillación, muerte al mundo para vivir con Cristo en lo que es lo terrenal. Viviendo no lo terrenal, sino la experiencia gloriosa de la revelación de Dios. Tú eres Dios. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por la obra del Espíritu Santo, gracias porque tú eres nuestro Dios. Ahora, como iglesia, queremos darte gracias por este alto privilegio de permitirnos predicar y testificar milagrosamente y gloriosamente como tú lo has hecho, respaldando nuestras vidas. También desde ya queremos comprometernos para seguir siendo una iglesia misionera, que ame las misiones y ame la evangelización, no solamente de Chile, sino de todo el mundo. Confirma esta tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Qué hermoso es entender estos pasajes de la Biblia que uno puede definirnos como un hecho 100% milagroso. Aquí vemos milagro de parte de Dios, milagro de salvación y también milagro de poder respaldar, ¿no es cierto?, con autoridad y poder Dios a sus siervos. Haciendo un pequeño resumen de todo lo que es la vida de Felipe, llegar a entender, ¿no es cierto?, que así como fue creciendo el número de la cristiandad, fue necesario, para que los mismos apóstoles sigan en la predicación y en la enseñanza y en la oración, era necesario nombrar a 7 varones desde la multitud para que estos puedan atenderse
atender, por decir, el área administrativa de lo que es servir a las mesas y preocuparse de la atención de las viudas y también, por qué no decir, de los necesitados. No solamente los necesitados del alma, del espíritu, sino también de alimento para su cuerpo. Y desde la multitud, como enseñé en algún momento, pudieron haber salido muchos más, pero es lo que creo, muchos más podrían haber calificado bajo estos tres parámetros que se estaban colocando: hombres llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Podrían haber muchos más, pero se nombraron 7. Y de estos 7, ¿no es cierto?, mencionamos a Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana, que se constituye también como un servidor, pero también como un evangelista en potencia, un siervo del Dios Altísimo, y muere predicando un tremendo sermón que trae, ¿no es cierto?, una confrontación al mundo de antaño, reconociendo el pecado y confrontando el pecado en la humanidad. Aquí yo quiero animar, iglesias, si nosotros hemos sido llamados para predicar el evangelio, hay algo que tenemos que denunciar, y eso es el pecado. Creo que el evangelio se ha rebajado en estos tiempos. Ya no se habla de pecado, no se hablan de temas que pueden ser como una confrontación para el que escucha. Entonces se pretende hablar lo que atraiga a las personas, pero la Biblia nos habla de que el evangelio en sí trae denuncia de pecado. Y Esteban, predicando este sermón, es tomado, sacado de la ciudad y es apedreado, y vemos la gloria de Dios, esa gloria de Dios que vio Esteban, los cielos abiertos, al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y de este grupo de siervos destaca también Felipe como un servidor y un evangelista. Y en la vida de Felipe hay algunas características que nosotros tenemos que procurar imitar. Uno de ellos es la obediencia. Puede usted anotar ahí, Felipe, un hombre obediente. Yo no sé si usted y yo obedecemos al primer mensaje de Dios o a la primera invitación de Dios, pero todo este relato marcado de actos sobrenaturales nos muestra la comunión y la relación que un hombre y una mujer pueden tener con Dios. Y aquí agrego a mujeres, porque también, aun cuando en un gran segmento, y digo un gran segmento de la cristiandad a nivel mundial, sigue postulando que solamente el hombre tiene que predicar, por favor que ningún hombre diga amén, sino que también yo quiero decir que nosotros ya hemos avanzado en ese tema y entendemos también que Dios ha usado, usa y seguirá usando a mujeres para la evangelización y las misiones. Aquí yo quiero resaltar esto porque no me gustaría, como pastor, que de repente entremos a un extremo que solamente los hombres, como Felipe, son los que tienen que predicar y serán los que Dios va a respaldar. Ya tenemos claro, y mantengamos esa convicción de que Dios, a la luz de la palabra, usó a hombres tanto a mujeres, y Dios seguirá en este tiempo en lo que es la evangelización y las misiones, usando a hombres y a mujeres. Quizás en áreas administrativas podemos conversar, pero en lo que es el fin de llevar el evangelio a las naciones, mire, esto no tiene edad. Hombre y mujer, si le cree a Dios, podrá ver lo sobrenatural, como Dios abre puertas y cierra puertas. Mientras preparaba este sermón, recordaba que cuando llegué a un lugar donde no estaba la Alianza Cristiana Misionera, solamente mi esposa, mis 2 hijas pequeñas, a la semana una hermana con sus 2 hijos pequeños, y a la semana también una hermana con
3 hijos pequeños. Ese fue el inicio de la iglesia, en aquel sector. Y oré a Dios para que Dios, de alguna manera, nos permita ser conocidos en esa región. Y Dios puso en mi corazón, después de haber leído algunos libros que me fueron de mucha edificación, hablando de misioneros, de evangelistas, cómo Dios les usó en el lugar donde pudieron hacer misiones, hombres y mujeres. Entonces me atreví a hacer una carta y en esa carta presenté lo que era la Iglesia Alianza Cristiana Misionera y recuerdo que al fin de esa carta puse el único fin es hablar del Evangelio, Jesucristo, el único Señor y Salvador para la humanidad. Y puse eso. Y agregué un tratado que en esos tiempos la Alianza tenía, donde hablaba de los postulados. Y en el nombre de Jesús me fui a la alcaldía, me fui a la gobernación de esa capital, donde vivíamos, capital de región, y me fui a la intendencia. Y aquí veo el hecho sobrenatural, porque me recibe la alcaldesa sin que yo haya pedido audiencia, y Dios abre esa puerta, y la alcaldesa me dice, bienvenido a la región, pastor. Miren, lo que nosotros podamos ayudarle, cuente con nosotros. Pero yo le quiero hacer una pregunta, pastor. Si yo necesito, si la municipalidad necesita a usted, ¿usted está dispuesto a ayudarnos? Obviamente en la predicación, en la bendición de lugares. Y yo le digo, señora alcaldesa, cuente conmigo. En forma inmediata me fui a la gobernación y ya para mí esto era un acto milagroso porque se abrió la puerta, el gobernador me recibió, el gobernador escuchó, el gobernador me dice exactamente las mismas palabras que en un momento pensé, para mí la alcaldesa llamó al gobernador y le dice, mire, anda un pastor por ahí, dile esto nomás. Y el gobernador me dice, pastor, bienvenido a la región, lo que usted necesite, cuente conmigo, pero cuente con la gobernación. Pero pastor, si nosotros necesitamos usted, ¿usted está dispuesto a ayudarnos? Y ya eso me parecía una casualidad, y luego entendí que era un acto milagroso. Y lo entendí porque después de que Dios comenzó a hacer tantos milagros, conversé con cada uno de ellos y cada uno de ellos me dijeron, no, nosotros no hablamos, solamente nació del corazón decirle eso. Y exactamente lo mismo con el intendente. Llegué donde el intendente, don Vicente Carrera, y me recibió en su despacho, recibió la carta, recibió el propósito de por qué estábamos ahí, y bienvenido a la región, pastor, todo lo que usted necesite de nosotros, aquí estamos, pero pastor, si nosotros necesitamos de usted, ¿usted estaría dispuesto a ayudarnos? Y de esa tercera señal y de ese tercer momento que Dios abre la puerta, fueron 16 años de predicar en el desierto y ver cómo Dios abrió puertas predicando en la municipalidad, en la intendencia, en la gobernación, en el poder judicial. No había rincón donde no estemos predicando. Conocí todos los partidos políticos habidos por haber en ese tiempo y pude hablarles del Evangelio de Jesucristo. Para mí esto fue un hecho milagroso. Yo creo en los milagros de la Biblia. Creo en la obediencia del hombre y también entiendo en que el hombre de hoy ha perdido el sentido de los milagros y el hombre de hoy, hablando del cristiano y la cristiana, se ha vuelto desobediente a Dios. Y eso es algo que tenemos que cambiar, iglesia amada. Obedecer a Dios en todo. Cuando Dios te hable, cuando Dios te muestre, cuando Dios te dé señales, ni siquiera lo dudemos. Entendamos que ahí está Dios. Si es que tú estás teniendo una comunión estrecha y real con Dios, ni siquiera dudarlo. Y lo que Dios está colocando en tu corazón y las puertas que Dios está abriendo, aprovéchalas. Como iglesia, no dejemos pasar las oportunidades que Dios
nos da para el solo propósito de hablar del Evangelio de Jesucristo. Felipe fue un hombre que obedeció. No me pregunte cuál fue su reacción inicial. Solamente dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Y este ángel le dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y el primer punto que yo hice resaltar es que Felipe se levantó y fue. Yo no sé qué pasó por la mente de Felipe, porque la Biblia no nos da mayor análisis o mayor detalle. Se enfrentó a un ángel, si tuvo temor o no tuvo temor, si tenía la convicción o dudó en un momento. Bueno, uno logra entender nomás que tenía la convicción y por lo mismo fue un hombre obediente. Y llego a esta conclusión muy personal. Creo que las tres características, lleno del Espíritu Santo, sabiduría, buen testimonio, se logró en conocer a Dios y vivir una vida plena con Dios. Entonces, bajo esos argumentos, Felipe sabía lo que era lo divino y lo que era lo milagroso. Y Felipe también podía discernir lo que era carnal y terrenal. En este caso, Felipe entendió que esto era un acto sobrenatural, un acto divino. Entonces, bajo esa invitación se levantó y fue. Ahora, iglesia, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Sabemos discernir los momentos gloriosos de Dios? ¿Y sabemos discernir los momentos de carnalidad? Pareciera que hay veces que sí y pareciera que hay veces que no. A veces estamos respaldando más lo carnal que lo divino y lo celestial. Estamos respaldando más lo carnal y terrenal y el enemigo nos tiene vueltos locos y nos hace perder el tiempo. Entonces, cuidado. Cuidemos nuestra comunión con Dios, consagrémonos y que haya discernimiento, haya don de ciencia, don de sabiduría y podamos ver cómo Dios, al disponer nuestro corazón en sus manos, podamos ser testigos de cómo Dios va abriendo puertas, esas puertas que usted ya ha visto que Dios las ha abierto y que no hay otra manera sino solamente Dios. Y él se levantó y fue. Y encontramos, ¿no es cierto?, esta segunda expresión que el Espíritu Santo dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y antes la segunda expresión, ¿no es cierto?, es que este etíope con el que Felipe se encuentra, había venido a Jerusalén para adorar. Y de todo esto ya mencionado, a mí me resulta curioso que el etíope vino para adorar, pero no conocía a Cristo. Entonces habla de que muchos llegaron a Jerusalén por la tradición, por la fiesta, por todo ese ciclo de fiestas que se estaban haciendo. ¿Ah? Fiestas para la cosecha y fiestas, ¿no es cierto?, para la espiritualidad, fiesta, ¿no es cierto?, para que les vaya bien. Entonces había todo un sentido de ritualismo. Si uno va a las etnias, a esto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, el griego nos está induciendo a este mundo que hay que predicarle. Estamos hablando de las etnias o estamos hablando de las culturas. ¿Y cuántos hoy día adoran? Adoran a sus dioses y aún también adoran al Dios de la Biblia, pero le adoran a su manera. No han conocido a Cristo aún como Señor y Salvador personal, como era el caso del etíope. Entonces, bajo una profunda necesidad, es Dios, el Espíritu Santo, que ahora le dice a Felipe, ¿no es cierto?, que se acerque, que se junte a ese carro. Y el tercer punto es esta pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Mira, Dios sabía, el Espíritu Santo sabía que el etíope no entendía lo que estaba leyendo.
Leía al profeta Isaías. El mensaje no era tan difícil de entender. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los ojos, delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. Su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Que es el otro punto que resalté. Ahora, la gran pregunta de Etíope, ¿quién es este? ¿Habla de sí mismo? ¿Habla de algún otro profeta? ¿Quién es? Y el mensaje fue tan claro que desde la pregunta, ¿no es cierto?, entiendes lo que lees, se abre toda la oportunidad de evangelizar. Déjeme dar una recomendación que nos sirve para todos. A veces es bueno acercarse a un familiar, algún amigo, algún vecino y preguntarle, por ejemplo, ¿lees la Biblia? No, no la entiendo. ¿Te gustaría que te enseñe? Sí. O probablemente vamos a tener un no. O probablemente nos van a decir un poquito más allá, un poquito más adelante. Que pasen los días, pero la puerta quedó abierta. Es como llegar a entender también, y usted recordará, más de alguna vez lo dije este año, acérquese a aquel que llora. Hoy día tenemos la oportunidad de acercarnos y ver gente que llora. ¿Por qué lloras? Y habrá una puerta que se abre. En el trabajo, usted tiene instancias de compartir con sus colegas y usted se da cuenta cuando su compañero de trabajo llega feliz y también cuando su compañero de trabajo llega triste. La gran pregunta es, ¿por qué estás triste hoy? Entonces, todo esto de el enganche y todo esto de lanzar una pregunta o una manifestación de preocupación abre una enorme puerta que Dios sin duda respalda para que se siga enseñando el Evangelio de Jesucristo. No, este hombre no habla de sí mismo, tampoco habla de otro profeta. Esto tiene relación al Evangelio de Jesucristo. Esto tiene relación a Jesucristo. Esto tiene relación, ¿no es cierto?, al Hijo de Dios, al que fue crucificado, al que resucitó, porque aún en todas estas fiestas en Jerusalén, después de la resurrección de Cristo, esto fue tema. Y ya, sin duda, para el etíope también en algún momento alcanzó a sus oídos. Y él cree, el etíope recibe y cree en Jesucristo. Y manifestación de esto, lo dice la Escritura, es que detuvo el carro o mandó que se detuviera el carro, se descendió a las aguas y se bautizó. Ahora usted me está siguiendo en este sermón. Los que estamos en la reunión, los que escucharán después esta grabación. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es vida, es vivir a Cristo, es morir por Cristo. Morir al pecado, morir a lo terrenal. Y aquí hablamos sobre el propósito de la iglesia. La iglesia predica, la iglesia discipula, la iglesia bautiza. Este año, si Dios permite, habrá bautismo. En los años venideros, así Dios lo permite, habrá bautismo, fruto de la evangelización, de las misiones, del discipulado y principalmente de una comunión, de una consagración personal del hombre con Cristo. Nadie se va a bautizar si no ha tenido un encuentro con Cristo. Aún también tenemos que discernir que cuidado con bautizar a aquellos que han manifestado una emoción nomás, porque son los que probablemente después del bautismo duran, no sé, si es que duran un año sirviendo y después desaparecieron. Entonces, muchos toman el bautismo como un amuleto. Y es por eso que hoy día hablo sobre el discernimiento, sobre la palabra de ciencia, sobre la palabra de fe, llegar a entender lo que realmente somos, lo que queremos ser y lo que queremos hacer también en la obra del Señor. Yo estoy plenamente seguro, iglesia amada, Dios me ha dado el privilegio de conocerles este año
y estoy plenamente seguro que todos anhelamos ser el cristiano que Dios anhela que seamos. Habrán luchas, habrán conflictos, no nos detengamos, avancemos en el nombre de Jesucristo. Nunca nuestro problema o nunca nuestra adversidad va a ser más fuerte o más poderoso que el gran poder de Dios a nuestra vida. Dios omnipotente, ese es nuestro Dios, que se manifiesta preparando el entorno para que el etíope conozca a Cristo, pero luego en un acto sobrenatural toma a Felipe para que Felipe vaya a otros lugares a seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Nosotros estamos en Temuco, y en Temuco hay tantos etíopes que alaban. Y miren lo que estoy diciendo, tantos etíopes que alaban, pero no entienden lo que hacen. Y basta un Felipe que se acerque a su vida y les haga entender qué es lo esencial para su corazón. Cristo, el centro del corazón del hombre, a quien tenemos que creer, recibir y vivir una vida plenamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el propósito se cumple. Evangelización, misiones, bautismo en agua. Y de este etíope entendemos que surge el gran avivamiento y la gran evangelización de la Etiopía antigua. Entonces, de un hombre que no tenemos nombre, de un hombre creado por Dios, de quien no sabemos más, entonces surge todo un mover misionero en la antigua Etiopía. Ya voy concluyendo el sermón, diciendo que es necesario revisar nuestro corazón, es necesario al inicio de este año eclesiástico, este año litúrgico, que generalmente todas las iglesias partimos en marzo después de las vacaciones, podamos ir guardando profundamente este sentido de comunión con Dios, de obediencia a Dios, de llegar a entender cómo opera Dios, cómo Dios seguirá respaldando nuestra vida. Iglesia amada, no tengamos temor. Dios nos va a cuidar un año más. Y si la guerra, ¿no es cierto?, comienza a crecer mucho más, el cuidado de Dios está ahí. Cuando surge esta guerra en Ucrania, la gran pregunta, la iglesia, y ya esta semana nos hemos dado cuenta cómo la iglesia en Ucrania está orando y pidiendo a Dios que Dios les ayude. Entonces, algunos han salido, pero muchos han quedado ahí en su país, en medio de una guerra, y nos ha enseñado o nos han enseñado la importancia de la oración. Hay noticias que corren y son noticias falsas, por eso es bueno saber también entender cuáles son las noticias verdaderas, pero las noticias verdaderas que tienen respaldos de organizaciones cristianas nos hacen entender que hay una iglesia que en medio de la adversidad le sigue creyendo a Dios y Dios es su protector y Dios, ¿no es cierto?, es el que está a su lado. Y ellos quieren también estar a su lado. Iglesia amada, Felipe fue llevado en el Espíritu, arrebatado en el Espíritu. Ahora, insisto, lo digo una vez más, usted lo puede creer, me puede preguntar, ¿y cómo fue? ¿Cómo esto sigue siendo? Son los misterios de Dios. No lo podemos hacer un dogma, en llegar a pensar, ¿no es cierto? Hoy día estoy en Temuco, a ver, yo quiero, en este segundo siguiente, quiero estar en Rusia para ir predicar. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero no lo tomemos como un dogma. Lo que sucedió, sucedió. Y Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, por Dios, a otro lugar y siguió predicando. Ahora, si es de hecho milagroso en que Dios nos lleve a otro lado, amén. Pero luego se abrirán los aeropuertos y se abrirán, ¿no es cierto?, los lugares para poder viajar y seguiremos viajando a diversos países y seguiremos predicando que Jesucristo es Señor y Salvador para nuestras vidas. Estamos pronto, y antes de orar, estamos pronto a
este envío en su segunda etapa como iglesia y dar gracias a Dios por Gabriela. Pero yo tengo la plena convicción que seguirá habiendo un segundo envío, un tercer envío. Dios abrirá puertas y nos llevará para que en otros lugares sigamos siendo iglesia y otros también comiencen a ser iglesia en el nombre de Jesús. Antes de orar, yo pregunto, iglesia amada, ¿estamos dispuestos a ser el hombre y la mujer de obediencia ante Dios? Yo levanto mi mano. Yo quiero obedecerle a Dios. Queremos ser esa iglesia que le cree a Dios, en que Dios no ha cambiado lo sobrenatural, lo divino. Él es Dios, Dios santo. Sigamos creyendo. Y Dios ha de hacer como Él quiere, respaldando nuestra vida hoy y siempre. Las malas noticias nos impactan, pero esas malas noticias nos llevan a doblegarnos ante la presencia del Señor y ver el milagro que Dios tiene para nuestros hijos, para nuestros seres queridos, para nuestra iglesia. Yo sigo creyendo en un Dios de poder. Y esa ha sido mi oración en estos días. Y no solamente orar por mi hija, no solamente orar por los cercanos, sino orar por todos. Señor, esta noticia nos golpea, pero Señor, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Dios. Y nuestra vida está en tus manos para ver tu gloria y para anunciar las maravillas de un Dios todopoderoso. Dice, y con esto ya oramos, que el etíope se fue triste, se fue angustiado. No, el etíope se fue gozoso y siguió su camino feliz. Conoció quién es Cristo. Usted y yo hemos conocido quién es Jesús. Sigamos nuestro camino con gozo y veamos las maravillas de nuestro Dios.